Esta mujer viuda con su hija de 5 años, vio como un hombre tiraba una caja a la basura. Cuando la abrió, no pudo creer lo que había encontrado. Suscríbete, esta historia te conmoverá. En las calles grises de una ciudad que parecía olvidar a sus habitantes más vulnerables, bajo la gélida luz de faroles titilantes, vivía una mujer llamada Clara. Su vida había cambiado radicalmente hacía 2 años, cuando perdió a su esposo, Mateo, en un trágico accidente de tráfico. Aquella noche, Clara había esperado, como siempre, el regreso de Mateo con la esperanza de escuchar sus pasos en el pasillo. Pero esa noche, en lugar de su cálida bienvenida, lo que llegó fue una llamada fría e implacable: hubo un accidente. Lo siento mucho, pero su esposo no sobrevivió. El mundo de Clara se desmoronó en un instante. Mateo no solo era su compañero de vida, era el sustento emocional y económico de la familia. Tenían una hija pequeña, Valeria, de solo 4 años en ese entonces, que aún no entendía la magnitud de la pérdida. Durante meses, Clara trató de explicarle a su hija por qué su padre no volvería, pero cómo explicarle a una niña que la vida podía arrebatar lo que más amaba sin previo aviso, sin razón aparente. Valeria seguía preguntando por Mateo cada noche, esperando que, como en los cuentos que le leía antes de dormir, él regresara sano y salvo. Pero los cuentos, supo Clara, no eran para personas como ellas. El dinero que Mateo había dejado se agotó más rápido de lo que Clara hubiera querido admitir. La pequeña pensión que recibía era apenas suficiente para pagar el alquiler de un diminuto apartamento en las afueras de la ciudad. Sus ahorros, que habían sido modestos desde el principio, se esfumaron ante los gastos cotidianos y las emergencias inesperadas. Clara buscó trabajo desesperadamente, pero el mercado laboral no era amable con mujeres sin experiencia formal y con una hija pequeña que dependía completamente de ella. Con el paso del tiempo, la desesperación se convirtió en una constante en la vida de Clara. Se levantaba cada mañana con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, preguntándose cómo haría para alimentar a su hija ese día. Los días buenos eran aquellos en los que lograba encontrar algún trabajo temporal o cuando la vecina de al lado, una anciana llamada Doña Teresa, le daba un poco de comida sobrante. Doña Teresa era la única persona en la que Clara podía apoyarse, aunque siempre se sentía avergonzada de aceptar su caridad. Sin embargo, no había opción. Valeria tenía que comer, y Clara estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Con el tiempo, Clara comenzó a explorar otras formas de conseguir comida. Lo que al principio parecía impensable, ahora se había convertido en su única alternativa. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad después de un día agotador buscando empleo, pasó junto a un contenedor de basura en la parte trasera de un restaurante lujoso. Vio a varias personas rebuscando entre los restos, con miradas perdidas y manos temblorosas. Clara sintió una oleada de repulsión, pero también algo más, algo que le susurraba al oído: tienes que hacer lo que sea necesario por tu hija. Esa noche, mientras Valeria dormía, Clara tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Salió de casa con las manos vacías, pero con el corazón lleno de dolor y vergüenza. Caminó hasta el callejón donde había visto a aquellos hombres y mujeres rebuscando entre la basura. No fue fácil. Las primeras veces, se quedaba a cierta distancia, observando cómo otros lo hacían. Sentía el estómago revolverse solo con la idea de acercarse. ¿Qué diría Mateo si la viera así? ¿Qué pensarían los vecinos si la descubrieran? Pero luego recordó los ojos hambrientos de Valeria, el pequeño cuerpo de su hija que comenzaba a enflaquecer con cada día que pasaba sin una comida decente. Esa imagen era suficiente para empujarla a seguir adelante. La primera vez que metió las manos en un contenedor, sus dedos tocaron algo suave y húmedo, era un trozo de pan mojado. Lo sacó con cuidado, pero al verlo cubierto de moho, lo soltó rápidamente, con lágrimas en los ojos. La repulsión fue tal que pensó en salir corriendo de allí, en dejar todo atrás. Pero entonces recordó a Valeria y supo que no podía permitirse ese lujo. Con el tiempo, Clara aprendió a identificar qué restos podían aún ser útiles. Un pedazo de pan semiduro, un poco de verdura marchita, algún trozo de carne que aún no olía demasiado mal. Cada noche era una nueva batalla con la basura, una batalla que siempre perdía algo de su dignidad, pero que ganaba el sustento diario de su hija. Una noche especialmente fría, Clara regresó a casa con las manos vacías. El contenedor había estado casi vacío, solo con algunos desechos que ni siquiera los más desesperados se habían atrevido a tocar. Al llegar a casa, vio a Valeria en la cama,
con los ojos abiertos, esperándola. —¿Mamá? —preguntó la niña con una voz débil. —¿Trajiste algo de comer? Clara sintió un nudo en la garganta. Se sentó junto a la cama y acarició la cabecita de su hija, tratando de contener las lágrimas. —Lo siento, mi amor —susurró—. Hoy no he encontrado nada. Valeria no dijo nada. Simplemente se acurrucó junto a su madre, buscando el calor y el consuelo que solo ella podía darle. En ese momento, Clara supo que su hija, a pesar de su corta edad, estaba empezando a entender lo que significaba el hambre, lo que significaba la privación. Y eso rompía el corazón de Clara aún más. A medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, Clara siguió buscando entre la basura para alimentar a Valeria. Sus manos, antes suaves, se llenaron de heridas y cortes por las bolsas de plástico y los objetos afilados que encontraba entre los desechos. Su rostro, antes luminoso, ahora estaba marcado por la fatiga, el frío y la desesperación. Cada día era una nueva batalla para sobrevivir, y cada noche era una lucha para conciliar el sueño, sabiendo que el mañana no prometía ser mejor. Una tarde, mientras Clara estaba en uno de los callejones más concurridos, notó que alguien la observaba. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa raída, que se acercó lentamente. Clara sintió un escalofrío, temiendo lo peor. «No tienes por qué hacer esto», le dijo el hombre con una voz suave pero firme. Clara lo miró con desconfianza, pero antes de que pudiera responder, el hombre continuó. «Hay un refugio a unas cuadras de aquí. Dan comida caliente por las noches. No es mucho, pero es mejor que lo que puedas encontrar aquí». Clara sintió una mezcla de alivio y vergüenza. ¿Cómo no había sabido de ese lugar antes? Agradeció al hombre con un leve asentimiento de cabeza, y esa misma noche, llevó a Valeria al refugio. Allí, por primera vez en meses, ambas comieron una sopa caliente y pan recién horneado. Valeria sonrió al sentir el sabor del pan en su boca, y Clara, aunque agradecida, no podía dejar de pensar en cuánto tiempo más podrían depender de la caridad ajena. Los días en el refugio se volvieron una rutina. Clara seguía buscando trabajo durante el día y por la noche llevaba a Valeria al refugio. Pero a medida que las semanas pasaban, Clara se daba cuenta de que esa no era una solución permanente. El refugio estaba lleno de personas en situaciones similares o peores que la suya. Algunos llevaban años allí, atrapados en un ciclo de pobreza y desesperanza del que parecía imposible escapar. Una noche, mientras Clara observaba a Valeria dormir en una de las camas del refugio, se dio cuenta de que no podía permitir que su hija creciera en ese ambiente. Valeria merecía algo mejor, una vida más digna, una vida en la que no tuviera que preocuparse por cuándo sería su próxima comida o si tendrían un techo sobre sus cabezas. Esa misma noche, Clara tomó una decisión. Saldría del refugio y haría todo lo posible por conseguir un trabajo. No importaba qué tipo de trabajo fuera ni cuánto tiempo le llevara a encontrarlo. No volvería a rebuscar entre la basura, no permitiría que su hija la viera derrotada. Una tarde gris y helada, Clara caminaba por las calles desiertas de la ciudad, con Valeria a su lado, envuelta en una manta raída que apenas la protegía del frío. Habían dejado el refugio la semana anterior, cuando Clara, movida por la desesperación y la firme convicción de que podía encontrar algo mejor, decidió que ya no podían seguir allí. Aunque la comida y el techo eran una bendición, el ambiente del refugio comenzaba a afectar a Valeria, que cada vez se mostraba más retraída y silenciosa, viendo a otras familias sufrir y adultos hundidos en la amargura. Ese día, mientras caminaban sin rumbo fijo, las palabras de Mateo resonaban en la mente de Clara: siempre sigue tu instinto, Clara, confía en tu intuición. Había sido una de las frases favoritas de su esposo, y Clara, aunque se había vuelto más escéptica desde su muerte, aún sentía que algo dentro de ella, una pequeña voz, la guiaba cuando más lo necesitaba. A lo largo del día, había sentido esa inquietud creciente, esa sensación de que algo importante estaba por suceder. Las calles estaban vacías a esa hora de la tarde, salvo por los ocasionales pasos apresurados de personas que no se detenían ni para mirar a Clara y Valeria. Al llegar a una esquina, cerca de uno de los restaurantes lujosos donde Clara había buscado comida en el pasado, vio algo que le llamó la atención. Un hombre trajeado, con el rostro oculto bajo el ala de un sombrero oscuro, salió del restaurante y caminó hacia un contenedor de basura. En lugar de tirar una bolsa de desechos común, como muchos empleados hacían al final del turno, el hombre dejó cuidadosamente una caja grande junto al contenedor.
Era una caja limpia, de color oscuro, que parecía fuera de lugar entre los desechos habituales. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en la forma en que el hombre dejó la caja le pareció extraño. No fue una acción descuidada ni rápida, sino deliberada, casi con cuidado. El hombre no miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo viera, pero había algo en su forma de actuar que parecía secreto. Cuando el hombre se alejó, desapareciendo en una esquina, Clara permaneció quieta unos minutos, observando la caja desde la distancia. La curiosidad comenzó a invadirla, esa misma curiosidad que había reprimido tantas veces desde que su vida se había vuelto una constante lucha por la supervivencia. Pero esta vez era diferente. Era como si su intuición, esa pequeña voz interna que había aprendido a silenciar, le gritara que fuera a ver qué había en la caja. Valeria, que hasta ese momento había caminado en silencio junto a su madre, se detuvo y tiró suavemente de su abrigo. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó con esa voz dulce que a Clara le dolía escuchar. Clara no respondió de inmediato. Estaba demasiado concentrada en la caja. Algo en su interior le decía que debía acercarse, que no debía ignorar esa sensación. «Espera aquí un momento, cariño», dijo Clara suavemente, acariciando la cabeza de Valeria. «No te muevas, ¿de acuerdo?». Valeria asintió, aunque en sus ojos había un destello de curiosidad. Clara caminó lentamente hacia el contenedor, sus pasos resonando en la calle desierta. Su corazón latía con fuerza, y a cada paso que daba, la sensación de que algo importante estaba por suceder se hacía más fuerte. Al llegar junto a la caja, Clara se agachó, observándola de cerca. Era una caja pesada, de buen tamaño, pero lo que más le llamó la atención fue el hecho de que estaba perfectamente sellada con cinta adhesiva. Era extraño que algo tan bien empacado terminara junto a un contenedor de basura. Sin embargo, algo en su interior le dijo que debía abrirla. ¿Y si dentro había comida o algo valioso que pudiera vender? Clara miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera observando. Luego, con manos temblorosas, comenzó a rasgar la cinta adhesiva que sellaba la tapa de la caja. El proceso fue lento, sus dedos, ya agrietados por el frío y el esfuerzo de las últimas semanas, luchaban por abrir la caja sin hacer ruido. Cuando finalmente logró abrirla, el corazón de Clara dio un vuelco. Dentro, cuidadosamente envueltos en papel blanco, había varios paquetes de comida. Panes frescos, latas de conservas, frutas y verduras, e incluso carne envasada al vacío. Era más comida de la que había visto en semanas, tal vez en meses. Clara se quedó paralizada, sin poder creer lo que veía. ¿Quién dejaría todo eso en la basura? No tenía sentido. Pero entonces, entre los paquetes de comida, Clara notó algo más. Había una carta, doblada con cuidado y colocada encima de los alimentos. Con las manos aún temblando, la tomó y la desdobló lentamente. El papel estaba arrugado, pero las palabras escritas en tinta negra eran claras. Para quien lo necesite. Esta caja no es un error. Es para ti, si la encuentras. Todo en esta vida tiene un propósito, incluso lo que dejamos atrás. No es caridad, es un acto de humanidad. Si has llegado hasta aquí, es porque mereces algo mejor. Que Dios te bendiga. Clara sintió un nudo en la garganta al leer esas palabras. Se quedó quieta, sosteniendo la carta mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. No entendía quién podría haber dejado esa caja o por qué, pero en ese momento no importaba. Era un milagro. Después de tantas semanas de lucha, de hambre, de sentir que el mundo se cerraba sobre ella y su hija, alguien, en algún lugar, había dejado algo que podría darles al menos un respiro, una pequeña luz en la oscuridad. Valeria, que había estado esperando pacientemente, corrió hacia su madre al verla agachada y llorando junto a la caja. «Mamá, ¿qué es?», preguntó, preocupada por las lágrimas de Clara. Clara miró a su hija, con los ojos llenos de emoción. Sonrió entre lágrimas y la abrazó con fuerza. «Es comida, mi amor. Comida de verdad. Hoy vamos a cenar como nunca antes», dijo Clara, tratando de contener los sollozos de alivio y gratitud que la abrumaban. Valeria sonrió, aunque no comprendía del todo la magnitud del momento. Para ella, el simple hecho de tener algo que comer era suficiente. Pero para Clara, esa caja representaba algo más. Era una señal de que,
incluso en los momentos más oscuros, aún había bondad en el mundo, personas dispuestas a tender una mano sin pedir nada a cambio. Esa noche, Clara y Valeria cenaron como no lo habían hecho en mucho tiempo. Clara cocinó con esmero, utilizando cada uno de los ingredientes que había encontrado en la caja. Preparó una sopa con las verduras frescas, tostó el pan y lo sirvió con la carne que había envasada. Valeria comió hasta saciarse, riendo y disfrutando cada bocado. Clara, aunque su cuerpo pedía a gritos más comida, comió con moderación, sabiendo que esa comida tendría que durarles varios días. Después de cenar, cuando Valeria se quedó dormida en la pequeña cama, con la sonrisa aún dibujada en su rostro, Clara se sentó junto a la ventana rota del apartamento, como lo hacía cada noche. Observó las luces lejanas de la ciudad, y en su interior, algo que hacía tiempo había desaparecido comenzó a renacer, la esperanza. Esa caja, dejada misteriosamente junto a un contenedor de basura, no solo les había dado comida. Le había dado a Clara una nueva perspectiva, una pequeña chispa que le decía que quizá, solo quizá, las cosas podían mejorar. Tal vez no todo estaba perdido. Los días siguientes a aquel inesperado hallazgo, Clara vivió con un alivio temporal. La caja de comida había sido un regalo caído del cielo, y gracias a ella, tanto Clara como Valeria pudieron alimentarse adecuadamente. Cada noche, al preparar la cena, Clara se preguntaba quién sería el misterioso benefactor. A pesar de no tener respuestas, agradecía en silencio la bondad que alguien, un completo desconocido, había mostrado por ellas. Sin embargo, a medida que pasaban los días, una inquietud comenzó a rondar la mente de Clara. Cada vez que miraba la caja vacía en la esquina de su modesto apartamento, algo en su interior le susurraba que aún no había terminado con ella. La curiosidad empezó a crecer, mezclada con esa intuición que Mateo siempre le había dicho que siguiera. Una tarde, después de haber usado casi toda la comida que había encontrado, Clara decidió examinar la caja con más detenimiento. Parecía sólida y bien hecha, pero algo en su peso, en la forma en que había sido construida, le parecía extraño. Con cuidado, comenzó a tocar las paredes interiores, palpando la madera con los dedos. Fue entonces cuando notó algo: el fondo de la caja no parecía del todo firme. Había una ligera diferencia en la textura, un pequeño hueco casi imperceptible. Con el corazón acelerado, Clara buscó un cuchillo en la cocina, y con manos temblorosas, comenzó a raspar suavemente el fondo de la caja. El sonido de la madera siendo arañada resonaba en el silencio del apartamento. De repente, con un leve crujido, el fondo cedió, revelando lo que parecía ser un compartimento secreto. Clara contuvo el aliento mientras levantaba la tapa del falso fondo. Lo que vio dentro la dejó sin palabras: un montón de billetes, perfectamente ordenados, ocupaba todo el compartimento. Sus manos temblaban al acercarse a los billetes, incapaz de creer lo que sus ojos veían. Empezó a sacar uno tras otro, sus dedos recorriendo los bordes de los billetes de 500 euros. Era una pequeña fortuna. No, no pequeña. Era una cantidad descomunal. Clara no pudo contener las lágrimas. Los billetes estaban organizados en fajos, y a simple vista, parecían sumarse a una cantidad inimaginable. Durante años había vivido sin apenas nada, luchando por cada comida, por cada momento de estabilidad para su hija. Y ahora, frente a ella, había lo que parecía una salida definitiva de aquella vida de sufrimiento. Aún atónita, comenzó a contar los billetes, sus manos moviéndose rápidamente mientras las lágrimas continuaban brotando. Al llegar al final, Clara se quedó inmóvil. Había, aproximadamente, 1.000.000 de euros. 1.000.000. No era solo una suma de dinero, era la respuesta a todas sus plegarias. Era la seguridad, el techo, la estabilidad que tanto había deseado para Valeria. Clara se dejó caer al suelo, con los billetes aún en las manos. La emoción la abrumaba, y las palabras de la carta volvían a resonar en su mente: todo en esta vida tiene un propósito, incluso lo que dejamos atrás. Esa caja había llegado a sus manos en el momento más oscuro de su vida, como una señal, como un regalo de alguien que, de alguna manera, supo lo mucho que ella y su hija lo necesitaban. Esa noche, mientras Valeria dormía, Clara se quedó sentada junto a la cama de su hija, observando su rostro tranquilo y descansado. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. No tenía la angustia constante de pensar en cómo les iría al día siguiente. En lugar de eso, su mente volaba hacia el futuro, hacia las oportunidades que el dinero les ofrecería.
Con ese $1.000.000, Clara supo exactamente lo que haría. Lo primero sería comprar una casa, un hogar propio donde Valeria pudiera crecer sin preocupaciones, sin el temor constante de ser desalojadas o quedarse sin un techo sobre sus cabezas. Un lugar seguro donde su hija pudiera ser una niña, sin cargar con el peso de la pobreza que tanto había marcado su infancia. Una casa con un pequeño jardín donde Valeria pudiera jugar y correr libremente, donde los recuerdos de sufrimiento finalmente quedarían atrás. En las semanas siguientes, Clara buscó con cautela una casa en un vecindario tranquilo, alejado de las sombras de la vida que habían vivido hasta entonces. Cuando finalmente encontró una pequeña pero acogedora casa en las afueras de la ciudad, no dudó. La compró en efectivo, con una alegría que nunca antes había experimentado. Al cruzar el umbral de su nuevo hogar con Valeria de la mano, Clara sintió que una carga inmensa se desvanecía. Valeria, maravillada, corrió por las habitaciones vacías, riendo como hacía mucho tiempo no lo hacía. La pequeña, aunque no comprendía del todo el cambio repentino, sabía que algo había mejorado. Clara, por su parte, la observaba con una sonrisa, sabiendo que había logrado lo imposible. Su hija nunca tendría que rebuscar en la basura. Nunca tendría que conocer la desesperación que Clara había sentido en lo más profundo de su ser. Cada vez que miraba la casa, el jardín, y sobre todo, la sonrisa de su hija, Clara recordaba la caja misteriosa y las palabras de la carta. Alguien, en algún lugar, había cambiado sus vidas para siempre con un acto de bondad anónimo. Y Clara juró que, un día, cuando pudiera, devolvería ese acto de generosidad a alguien más. Porque sabía, ahora más que nunca, que todo en la vida, incluso lo que dejamos atrás, tiene un propósito. Habían pasado de la oscuridad más profunda a una vida llena de posibilidades, y aunque el dolor del pasado aún pesaba en su corazón, Clara sabía que el futuro, por primera vez en mucho tiempo, estaba lleno de esperanza. Clara observaba a Valeria correr por la nueva casa, su risa llenando cada rincón. Era un sonido que Clara casi había olvidado, un eco de tiempos más felices, antes de que el mundo se desmoronara tras la muerte de Mateo. La pequeña, con su vestido que apenas le quedaba bien, saltaba de una habitación a otra, explorando los espacios vacíos como si fueran un reino de fantasía. Cada carcajada que escapaba de los labios de Valeria hacía que el corazón de Clara se hinchara de emoción. Ese momento, ese preciso instante, era lo que había soñado durante años de penurias y luchas. Pero el camino que la llevó hasta allí había sido largo, lleno de noches sin dormir y días en los que apenas encontraba las fuerzas para seguir adelante. Y ahora, después de encontrar aquel $1.000.000 oculto en una caja que alguien, tal vez un desconocido benefactor, había dejado junto a un contenedor de basura, su vida había dado un giro que nunca hubiera imaginado. Sin embargo, aunque el alivio y la alegría la envolvían, Clara sabía que ese dinero traía consigo una enorme responsabilidad. Después de comprar la casa, el proceso de instalación fue gradual. Clara decidió ser cautelosa con los gastos. A pesar de tener una suma considerable, entendía que la riqueza podría desaparecer tan rápido como había llegado si no era prudente. Lo primero que hizo fue comprar lo esencial, muebles sencillos, ropa nueva para Valeria y para ella, y los electrodomésticos que necesitaban. No quería caer en la tentación de derrochar el dinero en lujos que, aunque tentadores, no eran parte de la vida que quería construir para su hija. En los primeros días en la casa, Clara sentía una extraña mezcla de alegría y miedo. Se despertaba por las noches, ansiosa, revisando una y otra vez la caja con los billetes restantes que había escondido cuidadosamente en un compartimento secreto del armario. Había dejado algo del dinero en el banco, pero no quería depositarlo todo, temía las preguntas que podría suscitar y prefería mantener un perfil bajo. ¿Y si alguien venía a reclamar el dinero? ¿Y si ese millón pertenecía a alguien peligroso? Los pensamientos la atormentaban a veces, pero entonces miraba a Valeria, dormida plácidamente en su cama nueva, y su mente se calmaba. Todo lo que había hecho, lo había hecho por su hija, y por fin le estaba dando el hogar y la estabilidad que merecía. Una tarde, mientras Clara organizaba la cocina, Valeria se acercó corriendo, con sus ojos llenos de la inocente curiosidad que solo una niña de su edad podría tener. «Mamá, ¿ya somos ricas?», preguntó, mirándola con esa mezcla de seriedad y dulzura. Clara se detuvo, con una cuchara de madera en la mano, y le sonrió. Era una pregunta que sabía que eventualmente llegaría. Se arrodilló para estar a la altura de Valeria y la tomó de las manos. «No, cariño, no somos ricas. Pero ahora tenemos lo que necesitamos,
Y eso es lo más importante, respondió suavemente, acariciando el cabello de su hija. Tener dinero no significa ser feliz, pero sí puede darnos la oportunidad de vivir mejor y estar seguras. Valeria la miró fijamente, procesando las palabras de su madre, y luego sonrió con esa inocencia que Clara temía que un día desapareciera. «¿Entonces, puedo tener un perro?», preguntó con entusiasmo. Clara rió, sorprendida por la petición. No era lo que esperaba escuchar, pero en el fondo sabía que, en su nueva vida, un perro no solo sería una buena compañía para Valeria, sino también un símbolo de esa normalidad que tanto deseaba. Un perro, una casa, una vida tranquila. Todo aquello parecía un sueño lejano, pero ya no era imposible. «Claro que sí, lo buscaremos muy pronto», respondió, abrazando a Valeria. Con el paso de las semanas, Clara y Valeria comenzaron a establecer una rutina. Clara, consciente de que no podía depender únicamente del dinero que había encontrado, decidió que debía buscar una manera de asegurar un ingreso estable. El €1.000.000 les daba tiempo, pero no era infinito. Quería que su hija viera que, aunque la fortuna les había sonreído, el trabajo duro y la responsabilidad seguían siendo fundamentales. No podía permitirse bajar la guardia. Fue entonces cuando Clara recordó una vieja pasión que había dejado atrás cuando la vida se volvió demasiado complicada: la costura. Desde niña, había aprendido a coser junto a su abuela, y durante sus primeros años de casada, antes de que Mateo enfermara, había pasado muchas tardes tejiendo ropa para Valeria. Siempre había tenido un buen ojo para el diseño y las manos hábiles para crear prendas detalladas y bien hechas. Pero la realidad del duelo y la lucha diaria había sepultado esa parte creativa de su vida. Decidida a aprovechar la oportunidad, Clara invirtió una parte del dinero en una máquina de coser profesional y algunos materiales de alta calidad. No fue fácil al principio. Hacía años que no tocaba una aguja, y sus primeros intentos se sintieron torpes, pero poco a poco, la vieja habilidad volvió. Empezó haciendo ropa para Valeria, pequeñas prendas que llamaban la atención de otras madres en el vecindario. Un día, una de ellas se acercó a Clara en el parque y le preguntó si podría hacer un vestido similar para su hija. Clara, sintiendo una chispa de emoción por volver a poner en práctica su habilidad, aceptó con gusto. El boca a boca no tardó en correr, y pronto Clara comenzó a recibir más encargos de vecinas y conocidos. La pequeña habitación de la casa que había destinado como taller empezó a llenarse de telas, botones y patrones. Cada vez que entregaba una prenda, sentía una satisfacción profunda. No era solo el hecho de ganar dinero, sino de haber encontrado una forma de mantener a su hija a salvo y de seguir adelante, sin depender únicamente del golpe de suerte que había tenido. Con el tiempo, su negocio de costura creció. Clara creó una pequeña tienda en línea donde vendía sus diseños únicos. El dinero seguía fluyendo, y aunque nunca más necesitó usar todo el millón que había encontrado, supo que esa seguridad económica estaba allí, como una red de protección que nunca antes había tenido. Los días pasaban, y Clara se dio cuenta de que no solo había conseguido lo que necesitaba materialmente, sino que había recuperado algo aún más valioso: su dignidad, su capacidad para sostenerse a sí misma y a su hija, no solo gracias al dinero que había hallado, sino gracias a su propio esfuerzo. Un día, mientras caminaba por el parque con Valeria y su nuevo perro, un mestizo juguetón que habían adoptado semanas antes, Clara reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. Pensó en aquella caja misteriosa que había cambiado su vida para siempre. Sabía que nunca podría agradecer lo suficiente a quien la había dejado, pero también sabía que la mejor forma de honrar ese regalo era seguir adelante con humildad y gratitud, trabajando por un futuro que su hija merecía. Esa noche, mientras Valeria se acurrucaba en su cama, con su perro a los pies y su muñeca favorita en brazos, Clara se sentó junto a la ventana y miró las estrellas. Era una noche despejada, fría pero brillante. Pensó en Mateo, en las palabras que solía decirle sobre confiar en la intuición, y una suave sonrisa se dibujó en su rostro. «Lo logramos, Mateo», murmuró al viento. «Tu pequeña y yo estamos bien. Y lo estaremos, siempre». La vida les había dado una segunda oportunidad, y Clara estaba decidida a no desperdiciarla. Aunque la fortuna inesperada había sido el impulso inicial, era su esfuerzo y dedicación lo que les permitiría seguir adelante. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía un lugar lleno de esperanza, y Clara supo que, pase lo que pase, siempre encontraría una forma de seguir adelante, por Valeria, por Mateo, y por la mujer en la que se había convertido. Así, en su nueva casa,
Con el corazón lleno de gratitud, Clara supo que la verdadera riqueza no era el dinero escondido en una caja, sino el amor, la fuerza y la esperanza que había encontrado dentro de sí misma.